Bienvenidos amigos, en el día de hoy estaremos estudiando las medidas de tendencia central. Tenemos la definición de tendencia central o la medida de tendencia central. Dice, es una de las características más sobresalientes de la distribución de datos. Es la tendencia que tienen los valores de acumularse hacia el centro del conjunto de datos ordenado. De allí su nombre, ¿no? Hacia el centro del conjunto de datos ordenados. Dice, las medidas de tendencia central más usuales son, la primera sería media aritmética o el valor medio, o también se le llama promedio, se denota con la X y una raya sobre la X. La mediana, que es el valor central, y la moda, que es el valor más frecuente. Entonces tenemos la primera, que sería media aritmética o promedio, que es la media aritmética de n valores es igual a la suma de todos ellos dividido entre n. Se denota con el símbolo X y la raya sobre la X, que se lee media aritmética o promedio, o valor medio también. Existen dos formas para realizar este cálculo, ya sea simple y ponderada, o sea, simple o ponderada, ¿no? La simple, ¿cómo sería? Tenemos media aritmética, la suma de todos los valores entre la cantidad de valores. Es decir, suma de valores entre el número de valores. Ejemplo, aquí tenemos. Ejemplo número 1. Mediante los siguientes datos, 10, 8, 6, 5, 10, 9, hallar la media aritmética o el promedio. La media aritmética o promedio es lo mismo. Entonces aquí escribimos el símbolo de media aritmética, que es X una raya, que se hace, se suma todos los valores, que sería 10 más 8 más 6 más 5 más 10 más 9. Y la suma de todo esto da 48. Y entre la cantidad, que son 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, 48 entre 6 es igual a 8. Quiere decir que la media aritmética o promedio es igual a 8. Bien, tenemos acá ejemplo número 2. Dice, el peso neto en gramos del contenido de 5 botellas de perfume seleccionadas de forma aleatoria de la línea de producción son 85,4, 85,3, 84,9, 85,4 y 84,0. ¿Cuál es la media aritmética de las observaciones muestreadas? Repito, ¿cuál es la media aritmética de las observaciones muestreadas? Entonces, ¿qué hay que hacer para buscar la media aritmética? Solamente sumar y dividir entre la cantidad de datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos aquí. Entonces colocamos el símbolo de media aritmética o promedio, que sería así. Este es el símbolo de sumatoria de X. ¿Quiénes son los X? Todos los datos. Entre n, que es la cantidad de datos. Entonces sumamos 85,4 más 85,3 más 84,9 más 85,4 más 84,0 y sumado nos da 425 entre la cantidad de datos, que son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos da entonces 425 dividido entre 5 nos da 85,0, o puede ser también 85 solamente. Porque el 0 después del valor decimal no está haciendo nada, entonces podemos escribir igual a 85 solamente, ¿no? Sería entonces el promedio o la media aritmética o valor medio. Bien, entonces de aquí tenemos dos ejemplos de una media aritmética simple, ¿no? Donde se suma todos los datos y se divide entre la cantidad de datos. Es un promedio que se saca. Entonces también tenemos la media aritmética, pero ponderada. Entonces la ponderación más que nada es una distribución o una ordenación de datos. Dice, si se cuenta con una distribución de datos, se aplica la fórmula. La media aritmética o promedio, la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por los datos entre n, entre la cantidad de datos. Entonces dice acá, es el resultado de multiplicar cada valor por su frecuencia, y dividir la suma de los productos
hallado por la suma de la frecuencia y dividir la suma de esos productos por la suma de y dividir la suma de los productos hallados por la suma de las frecuencias. Ejemplo, tenemos aquí, sean los siguientes datos: 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 1. La media para dichos datos es aproximadamente igual a 2,466. Es decir, si yo lo hago de una forma simple, como lo hicimos acá, una forma simple que sumamos todos los datos y sumamos entre la cantidad de datos, sería de esta forma: en la media aritmética, la sumatoria de todas las x entre n sería 1 más 1 más 2 más 2 más 4 más 5 más 2 más 3 más 2 más 3 más 4 más 1 más 2, o sea, una forma simple. Y lo dividimos entre la cantidad de datos, que son 15, ¿no? Es igual a 2,4666. 2,4666. Aquí hay 15 datos. Se suma y se divide entre la cantidad de datos. Sería de una forma simple, pero si lo organizamos o estuviera tabulado en un cuadro, se hace lo siguiente. Sin embargo, dice, el mismo resultado lo podemos obtener si tomamos la frecuencia con que aparecen los datos en este caso. Por ejemplo, si ya están distribuidos. Tenemos los datos y tenemos la frecuencia, ¿no? Datos y la frecuencia, que es lo que tenemos aquí. Datos y la frecuencia. Recordemos que las frecuencias son las veces que se repite un dato. 1, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3 y 4. 2, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2 veces. 1, 2. 4, 3 veces. 1, 2. 1, 2 y 3. 4, 3 veces. Y 5 una vez nada más. 1. Entonces, dice que para buscar la media aritmética con valores ya tabulados o ponderados, se multiplica la frecuencia por el dato, o dato por la frecuencia, que sería 1 por 4, 4, ¿no? Producto de frecuencias y datos. 2 por 5, 10. 3 por 2, 6. 4 más 3 es 12. 5 más 1 es 5. Lo que podemos es sumar aquí. Podemos sumar acá. Sumamos esto, porque ya tenemos el producto, ¿no? Estamos sumando el producto de estos dos, porque eso es lo que nos dice la fórmula. Se suma el producto de ellos dos. Tenemos aquí entonces la suma del producto de la frecuencia y entre los datos, ¿no? Entonces es lo que tenemos aquí. Y aquí, si sumamos esta cantidad, vamos a verificar para ver cuánto nos da. Sería, vamos a mover la calculadora por aquí, que sería 4 más 10 más 6 más 12 más 5 más 5, a ver, 4 más 10 más 6 más 12 más 5, entre la cantidad de datos sería 15, ¿no? Porque son 15 datos, entre 15. Nos da entonces 2, lo mismo, nos da igualito acá. Entonces, vamos a sumar de nuevo, sería 4 más 10 más 6 más 12 más 5. Da 37. 4, 10, 6, 12 y 5 da 37. Vamos a colocar 37 acá. Lo que puedo aquí es dividir 37 entre la cantidad de datos, que son 15, ¿no? Porque ya lo tengo multiplicado acá, el producto de 2, y ahora lo sumo y lo divido. Sería 37 entre 15. Da 2,4666. Vamos a verificar. Bien, hacia el infinito, pero lo vamos a dejar hasta allí. Y la obtención de la media finalmente se convierte así. O sea, esto lo puedo realizar directamente acá, porque ya tengo el producto de estos dos. Y sumo el producto y lo divido entre la cantidad de datos, que son 15. O se realiza de esta manera. Colocamos el valor promedio o la media aritmética, la sumatoria del producto de ellos dos, de estos dos, entre n, que es 15. Sería 1 por 4 más 2 por 5 más 3 por 2 más 4 por 3 más 5 por 1.
que es lo mismo, porque aquí por ejemplo ya teníamos la respuesta, ¿no? Y luego se realiza el producto y se divide entre 5 y que nos va a dar exactamente 2,4666. De esta forma se calcula la media aritmética o el promedio, ya sea de datos simples o de forma ponderada. Bien, hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.